Queridos amigas y amigos, sean todos bienvenidos una vez más a mi espacio, esperando que todos se encuentren de lo mejor. Hoy les traigo una nueva entrega, la que he denominado El fabuloso reino de Asiria. Me siento muy emocionado por hacer este contenido, ya que a lo largo de los siglos se ha creado una realidad ficticia con respecto de acadios, asirios y babilonios respectivamente, debido a que por centurias solo se ha tenido como referencia lo que está escrito en la Torá, o más bien aclarar los 4 primeros libros del Antiguo Testamento. Desafortunadamente, los escribas originales incurrieron en lo que los eruditos académicos, junto con algunos investigadores, denominan como asirofobia, debido a que los antiguos escribas de la Torá pertenecían al territorio de Judá, o también llamados cananitas, descendientes de los amorreos. Resulta bastante comprensible su postura asirofóbica, ya que estos individuos, debido a su ubicación geográfica, el territorio donde se asentaron estaba ubicado entre los acadios, asirios por el norte, el imperio egipcio por el sur, etc. Cabe mencionar también que eran absolutos opositores a ser partícipes de sociedades relativamente evolucionadas, como eran los antiguos egipcios, acadios, asirios, etc., incluidos los sumerios. Quiero aclarar que esta investigación la hice siempre tomando el dedo meñique de la ortodoxia histórica, ya que de no hacerlo se suele caer en un caos de conocimiento y falta de objetividad. Aunque la ortodoxia está equivocada en la línea cronológica, para mi gusto, iremos analizando imágenes que irán demostrando mi teoría. Vamos insertándonos en el mundo de la antigua Siria. En la siguiente imagen, debo decir que una de las más clásicas de la iconografía asiria, tenemos al rey Asurbanipal, probablemente junto al rey Senaquerib de su ascendencia, coronados por la imagen de la deidad suprema Asur y protegidos por 2 guardianes alados. Llamémoslos genios protectores en rito de libación y exaltación hacia el árbol de la vida, entregando la idea de la perduración y el poder de la dinastía. En la siguiente imagen ya podemos aludir al poderío y la capacidad bélica del imperio, al poseer una armada con carruajes que para la fecha que la ortodoxia nos entrega de este bajo relieve, se debe asumir la capacidad devastadora frente a los enemigos del imperio. Estamos hablando del siglo VIII a.C. aproximadamente. Al observar en detalle podemos ver claramente ruedas muy robustas con 12 rayos, lo que denota bastante avance. Además, los aperos correspondientes para la domadura de caballo. Esto me resulta bastante singular, ya que ni siquiera en los vestigios artísticos de la Edad Media podemos ver este tipo de avance en el instrumental bélico. Me es imperativo mencionar que solamente podemos advertir en la iconografía egipcia este tipo de adelanto, haciendo una relación cronológica de las dotaciones aceptadas. En la siguiente imagen podemos ver una avanzada asiria. Si observamos en detalle podemos advertir asombrosamente el calzado blindado para los soldados. No se puede determinar el material de construcción, pero queda en claro que ya existía un diseño estilizado, compacto y la elaboración en masa de estos objetos. Al analizar en detalle, su uniforme queda en evidencia la creación y el diseño de cascos con protectores para los oídos, protectores para la parte posterior del cuello, cotas similares a las del medioevo para la protección del torso, hombreras y antebrazo. Muy minuciosas en su diseño para permitir la libertad de movimiento en batalla. Además se puede observar un entretejido de estas, seguramente para proporcionar un blindaje del ataque de espadas y flechas. No entraré en detalles del armamento, ya que queda en evidencia su objetivo: armas para largo alcance y armas para enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Agrego esta imagen donde tenemos al rey Asurbanipal nuevamente. Se puede identificar su persona ya que mantiene los 2 estiletes adosados a su cinturón,
con los cuales se ejecuta la escritura cuneiforme. Podamos advertir con mayor claridad la estilización de sus vestiduras, calzado compacto y ropajes con las mismas características de la armada de la imagen anterior. La siguiente imagen es digna de elogiar. Queda en evidencia el entorno de este soldado. Sí, amigos, tienen frente a ustedes lo que yo denomino como el primer buzo táctico registrado en la historia. Estamos apreciando un soldado sumergido, probablemente en algún tipo de misión de espionaje, dotado con un estómago de oveja o cabra, cosido y sellado de alguna forma para proporcionar la respiración bajo el agua, y un cinturón con peso para evitar emerger en periodos cortos de tiempo. La siguiente imagen, sí, es lo que están viendo, un tanque. Sí, distinguidos seguidores, el señor Da Vinci, con mucho respeto lo digo, no fue su creación, que quede en claro esto. Es absolutamente alucinante. Existía ya el diseño de estos vehículos en el Imperio Asirio. Créanme que la primera vez que lo vi fue sumamente difícil de digerir, pero efectivamente detrás de esta imagen ya podemos asumir que existían ingenieros en la antigua Siria. Diseñar esto es absolutamente exorbitante y queda en evidencia el conocimiento de dinámica avanzada. Tenemos en este bajo relieve un vehículo con blindaje, 3 ejes y 6 ruedas, una torreta de observación blindada. Increíble. Es digno de considerar en nuestro análisis que no se puede apreciar ningún tipo de tracción animal que tire o que empuje el vehículo. Acá tenemos otra imagen del curioso vehículo. No voy a especular cuál era su sistema de propulsión, pero si buscan imágenes de este vehículo no encontrarán imágenes explícitas de cuál era su fuente de energía. No sé cuál era su sistema de propulsión, recalco, y no voy a comenzar a especular. Lo dejaré a criterio de ustedes. Acá comparto otra curiosa imagen. Debo agregar que queda en evidencia la majestuosa elaboración de bajos sobrerelieves y la evidente visión que tenían los asirios en cuanto a captar la naturaleza y expresarla en piedra para la posteridad. Si observan detenidamente, pueden ver que el artista que realizó esta pieza no creo que haya querido jugarle una broma al rey. Sí, efectivamente, sus patas traseras son de una especie de herbívoro. No puedo definir cuál. Carece totalmente de garras. Muy curioso. ¿O será que los antiguos asirios estaban cazando especies de experimentos genéticos fallidos? Esto es digno de analizar. Iremos ya insentándonos en la parte académica. Después de esta contundente evidencia que oso realizar, me tomaré la libertad de afirmar que existía ya la colegiatura en aquellos tiempos. No puedo dejar de agregar la gigantesca cantidad de tablillas escritas, aproximadamente 30.000, que se encuentran en museos tales como Londres, Francia, Alemania, Italia, etc. Sin tampoco despreciar las colecciones privadas. Cabe también mencionar la innumerable cantidad de tablillas que deben encontrarse sumergidas bajo las arenas de Mosul y sus alrededores, debido a que los conflictos bélicos recientes de nuestra historia obligaron a los arqueólogos a sumergir el palacio de Asurbanipal en las arenas de Irak, junto con el apoyo del gobierno de la época, que fue desarticulado terriblemente, acusado de la posesión de armas de destrucción masiva, las cuales nunca fueron encontradas, además de los saqueos reiterados al Museo de Bagdad y el robo indiscriminado del ejército de los Estados Juntos, en colaboración con extremistas islámicos radicales, que colaboraron arduamente en la destrucción de las piezas y lugares de vital importancia para la arqueología mundial. No voy a descartar la posibilidad que exista un intervencionismo preconcebido, a que la información depositada ahí no sea revelada a la humanidad, ya que podría generar una disonancia cognitiva mundial y los cánones religiosos se vendrían al suelo. La siguiente imagen corresponde a la tablilla Plimpton 322 que se encuentra en posesión de la Universidad de Columbia.
Relataré textualmente lo que dice la Wikipedia para que ustedes saquen sus propias conclusiones y puedan comprender lo increíble de esta civilización. Esta tabla muestra lo que ahora se llaman actualmente ternas pitagóricas. Obviamente el señor Pitágoras nació muchos siglos después. Continúo. Es decir, números enteros A, B y C, que satisfacen A al cuadrado más B al cuadrado igual C al cuadrado. Las tripletas son demasiadas como para haber sido construidas por una fuerza bruta, es decir, esas a manos probando valores. Desde una perspectiva moderna, un método para construir tales tripletas es un primer logro significativo, luego conocido por los griegos. Al mismo tiempo hay que recordar que el autor de la tableta era un escriba, más que un matemático profesional, lo que ha sugerido que sus objetivos pueden haber sido producir ejemplos para problemas escolares. Esto es lo que dice la Wikipedia. Queda en absoluta evidencia que a partir de las conquistas asirias se gesta el pasado de la cultura occidental, ya que los dominios del imperio llegaron a latitudes tan lejanas como la isla de Chipre al oeste y probablemente mucho más allá. Bueno amigos y amigas, creo que no voy a extender más el video. Me despediré con la conocida imagen de Asurbanipal y las singulares pulseras que gustaba de usar, con una similitud bastante clara a nuestros relojes de pulsera de la actualidad, que tanto parloteo ha dado a los teóricos de los antiguos astronautas. La ortodoxia asevera que eran pulseras con flores. Dudo mucho que lo sean. Más bien pienso que el intelecto humano creó cosas en el pasado que resultan oparts, difíciles de aceptar. Debo mencionar también que he realizado esta investigación basado en las exposiciones de la distinguida profesora Ana María Vázquez y Fernando Quesada Sanz, pertenecientes a la Universidad de Valencia y Barcelona respectivamente. Bueno, me iré despidiendo y no olviden dejarle like y suscribirse a mi canal. Si este video tiene suficientes likes, me comprometo a realizar otro video contando la estructura social y política de los asirios, que también tiene cosas muy llamativas. Amigos y amigas, no olviden ver bien el fondo de su copa antes de beber. Nos veremos en otra entrega. Cuídense mucho. Adiós.